En este martes de la tercera semana de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 18, 21 al 35. El texto dice así: En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné solo porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Mateo dedica todo el capítulo 18 de su Evangelio a presentarnos las instrucciones de Jesús para la vida en comunidad, en familia, en iglesia. Este capítulo está dirigido a la comunidad de los discípulos, es decir, a esa iglesia que recién estaba empezando. Pues en la comunidad de discípulos, ya desde sus inicios, y como sucede en toda sociedad humana, hubo sus problemas de convivencia. Las instrucciones de Jesús en este capítulo son para orientar a la comunidad de la iglesia, a la familia y a todo grupo humano a resolver sus dificultades internas. El capítulo tiene 2 partes, cada una de las cuales termina con una parábola, a manera de ejemplo gráfico. La primera parte nos enseña cómo tratar a aquellos que recién empiezan el camino cristiano, a esos niños en la fe. Es decir, ¿cómo debemos portarnos los que ya tenemos algún tiempo caminando el camino de Jesús? 2 son las enseñanzas a este respecto. Primero, de ninguna manera creernos superiores a quienes están empezando a caminar. En la iglesia, ninguno es más importante que otro. Todos somos hermanos, y si alguno tiene más responsabilidad, no es por sus méritos, sino porque está llamado a un mayor servicio. Y segundo, de ninguna manera escandalizar a los menores. Y cualquiera que con su mal ejemplo lleve a que los que recién comienzan el camino se alejen de Dios, merece un castigo enorme, como colgarle al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y hundirlo en lo profundo del mar. Bueno, pues esta primera parte termina con la parábola del buen pastor, que va a buscar a la oveja que se ha perdido, pero que se ha perdido porque su hermano mayor la ha espantado con su mal ejemplo. Y no parará hasta encontrarla. La comunidad cristiana debe comportarse como buen pastor con aquellos que se escandalizan con nuestros malos ejemplos, y buscarlos y reintegrarlos al redil. Pero ¿qué hay que hacer con los pecadores? ¿Con aquellos que escandalizan y que dan mal ejemplo? Pues de esto trata la segunda parte de este capítulo. Jesús nos enseña que lo primero que debemos hacer es corregir al pecador. A esto se le llama corrección fraterna. De manera que el hermano que está actuando mal se aparte de su pecado y se vuelva a insertar en el camino cristiano, en la familia. Y debemos hacer todo lo posible para que el hermano que ha pecado se enmiende. Y en todo este proceso de corrección, el pecador ha de ser tratado con mucho cariño y respeto. Y esa segunda parte del capítulo 18 termina con el texto que al inicio les leí.
Y el texto responde a la pregunta que se hacían los cristianos. ¿Qué hacemos con el pecador que quiere volver a la iglesia, o volver al grupo, o volver a la familia? ¿Hay que perdonarlo? Jesús nos ofrece esa enseñanza a raíz de una pregunta de Pedro, quien en nombre de la comunidad desea saber cómo proceder. Dice el texto que se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Perdonar hasta 7 veces es ya una oferta generosa que hace Pedro, pues 7 es el número de la plenitud, y perdonar 7 veces es perdonar siempre. Podemos pues parafrasear la pregunta de Pedro diciendo: si un hermano me ofende, ¿lo tengo que perdonar siempre? Y la respuesta de Jesús es desconcertante, pues le dijo: no, Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino perdonar hasta 70 veces 7. Es decir, no te digo que debes perdonar siempre, sino perdonar siempre veces siempre, pues el perdón no tiene límites. Jesús, en un texto paralelo, nos enseña lo mismo en Lucas 17:4 y dice: si tu hermano peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. Es decir, aunque te haga lo mismo n veces lo perdonarás. Y para subrayar la importancia de perdonar siempre y todo, Jesús cuenta la parábola de hoy. Y dijo Jesús que a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Y al empezar a ajustarlas le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Pues 10.000 talentos son una verdadera fortuna, pues un talento equivalía a 6.000 denarios, y un denario era el jornal diario de un trabajador. Luego, 10.000 talentos son 60 millones de denarios, es decir, el valor de 60 millones de días de trabajo. Para pagar esa fortuna, el trabajador debería trabajar 164.000 años. Se trata pues de una deuda imposible de pagar. Pero Jesús utiliza, a propósito, el ejemplo de esta deuda exorbitante para enseñarnos cómo actúa Dios Padre ante un pecador como nosotros, que no podemos pagarle el daño que hemos hecho. Y dice el texto que como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. Es decir, en justicia, lo que debería hacer Dios a ese enorme deudor es quitarle todos sus bienes y venderlos como esclavos a él y a toda su familia, aunque ni aún así podría recuperar la deuda. Entonces, ante la posibilidad de perderlo todo y terminar de esclavos, él y su familia entera, dice el texto que el empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Vimos que la deuda era tan grande que era imposible de pagar, pero ante la súplica del deudor, dice el texto que el Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Los oyentes sabían que lo que había hecho el rey con su empleado era de una generosidad descomunal, jamás vista, pues nadie perdona una deuda así. Y sin embargo, esto es lo que hace Dios siempre con nosotros. Pero la parábola continúa y nos dice que no bien salió de haber sido perdonado por su rey, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El otro solo le debía 100 denarios, comparados con los 164.000 años de la deuda que le tenía su rey, este le debía solo 100 días de trabajo. Pero él estrangulaba a su compañero, exigiéndole el pago inmediato. Nos dice el texto que su compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. La misma excusa que él le dio a su rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. No fue capaz de perdonar esa pequeña deuda y lo hizo meter en la cárcel. Esto ciertamente es un escándalo para sus demás compañeros, para la iglesia,
No es posible entender esta dureza de corazón. No es posible entender la falta de compasión, más aún habiendo estado él en la misma situación. Nos dice el texto que sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Todos se conmueven, pues no es posible un abuso así. Y entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné solo porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Basta comparar la enorme fortuna perdonada con los 100 denarios no perdonados para generarnos una profunda indignación. El rey, que representa a Dios, que tiene un corazón infinitamente generoso y compasivo, se enoja seriamente cuando nosotros no somos compasivos. Si hubiese sido agradecido, si hubiese sido consciente de lo bueno que ha sido Dios con él, hubiese hecho con su hermano lo mismo que Dios hizo con él. Y Dios espera que le agradezcamos su perdón compadeciéndonos de nuestros deudores. La parábola termina con la indignación de Dios, y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Nuestra falta de compasión hace que Dios nos cobre toda la deuda que le tenemos. Jesús concluye su enseñanza diciéndonos: lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. En conclusión, y a la luz de cómo nos trata Dios con todo lo que le hemos ofendido, esta hermosa parábola nos invita a reflexionar en cómo nosotros tratamos a quienes nos han ofendido. Jesús nos invita a ser como Él, a que perdonemos todo, que no tengamos en cuenta las deudas que nos tienen, que pasemos la página y olvidemos, para que Dios no tome en cuenta todo lo que le debemos. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de perdonar, que elimine el rencor de nuestros corazones y que miremos hacia adelante y lo ayudemos a reinar perdonando a quienes nos deben. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.